Problema. Hola amigos de Biblioteca del Fútbol, hoy estamos con un amigo de la casa, con José Antonio, técnico de fútbol y escritor. Así que, ¿cuál de las dos será su mayor? Ahí lo vemos. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas a ti y a toda la buena gente de tu canal y nada, gracias por la invitación. Y bueno, lo importante es estar siempre metido en el mundo del fútbol, ¿no? Del deporte, sea escribiendo, contando batallas de la historia o también interviniendo en ellas y creando futuros talentos para nuestro deporte. O sea que yo bendecido por estar aquí. Ahí recibido hace poco de DT, ¿no? Sí, 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 sí. Recién estrenamos por fin la capacitación de UEFA C, que es la primera de la escalera que te lleva a ser DT profesional. Y bueno, estamos en la primera de las estaciones, son 4. Pero bueno, muy contento. Quizás es un sueño hecho realidad, una aspiración que igual me pilla hasta un poco mayor, si te digo. Pero bueno, uno se nutre también de las experiencias del fútbol y de la vida y de otros deportes, como yo he estado. Así que bueno, muy, muy contento, muy ilusionado. Ay, bárbaro. Y autor de Jugamos como nunca, perdimos como siempre, Atraco en Corea y el último, ahí están ambos de fútbol y también el de básquet que han salido ahora hace poquito, que es, ay, Sí, se me fue el nombre. se llama Jordan y los Bulls, una Ay, biografía de Michael Jordan y de los Chicago Bulls, los míticos Chicago Bulls de los 90, que está también en Amazon. Y bueno, es una otra aspiración cumplida, ¿no? El poder escribir una deuda, como digo yo siempre, con nuestra historia, la que nos ha hecho tanto disfrutar. Pues arrancamos, por suerte o por desgracia, en este caso por desgracia, en la pandemia, ¿no? Con tanto tiempo que tuvimos en el confinamiento, pues me dio para escribir el primero, el que tú tienes de fondo, ay, y luego pues lo hemos continuado año a año. El de Atraco en Corea, pues lógicamente está basado en el Mundial 2002. El Jugamos como nunca habla del USA 94, todo enfocado en la selección española, ¿no? Que es la de mi país. Y este año, pues como tú bien has dicho, el de Jordan, pues porque es mi equipo favorito, el que en mano hizo disfrutar en los 90 y es como una deuda saldada, ¿no? Ya hemos cumplido con nuestra adolescencia. ahí vamos. Y me gustaba lo que comentabas del libro ahí para los que lo pueden llegar a encontrarse en el libro, que cuando fuiste a rememorar los partidos, no fuiste a buscar los resúmenes que por ahí uno encuentra o los resúmenes de los comentarios, sino que volviste a vivir los partidos y los volviste a ver para ir Todo. comentando ahí sobre el momento, o sea que es Sí, algo importante eso. sí, yo pienso que, bueno, porque muchas veces la memoria te puede traicionar, ¿no? Y leer lo que dicen otros, pues es mejor ir tú, verlos tú, y yo, pues bueno, me tomaba mis notas reviviendo los partidos uno a uno, y de cosas, de anécdotas que yo también recordaba, luego de un poco de bibliografía, pero lo más importante es eso, es coger cada partido, y bueno, en cada uno de los partidos, pues bueno, en el primero creo que son 64, y en el segundo creo que son también 80 y tantos. Es decir, que son muchas horas, pero bueno, sarna con gusto no pica. De Jordan también lo hice igual, viendo todos los partidos de los Bulls, todos los partidos de Jordan en los playoffs, desde el 85 al 98, pues todos me los vi con mucho gusto también, ¿eh? O sea, que quiero decir que era un trabajo, pero fue un gustazo, y nada, tomando mis notas y nada, y reviviendo un poco la historia para todos vosotros. Y acá Jugamos como nunca, ¿desde dónde lo arrancás? Sí, bueno, es un contexto complicado en la selección española, porque vamos a ir desde Italia 90 hasta Estados Unidos 94. Son 4 años que, para el que no está muy familiarizado con España, pues son muy, muy tumultuosos, porque había una crisis bastante fuerte en el fútbol español, ¿no? Una división entre, bueno, buscar esa calidad técnica de jugadores como Michel, Butragueño, Martín Vázquez, básicamente lo que aquí denominó la quinta del buitre, y el Real Madrid, ¿no? Que había ganado 5 ligas consecutivas, y aunque no había ganado la Copa de Europa. Y por otro lado, un estilo más, podemos decir, más tosco, más físico, más duro,
que es el que representaba en este caso Javier Clemente, que es el que al final va a ser el seleccionador para el USA 94, pero es que por el medio vamos a vivir un montón de episodios, entre ellos dos destituciones más, la de Luis Suárez, nuestro único Balón de Oro en el 60, y de Vicente Miera, que apenas tuvo unos meses, o sea que fue una época caótica que me apetecía mucho recordar, y bueno, en todo ese contexto, pues nada, muchos problemas, muchos cambios de jugadores. Italia 90 hizo mucho daño también, hubo una limpia total de jugadores. Prácticamente la mitad de la lista no llegó a 4 años después, o sea que fue un cambio bastante brusco y bueno, ahí un poco lo vamos contando pues partido a partido y suceso a suceso de lo que va pasando, que es mucho y bastante triste para el fútbol español, ¿no? Porque vimos una imagen bastante mala. Claro, ahí Italia 90, vas desarrollando los partidos ya desde Italia 90 o te metes en la clasificación. Y la clasificación empieza, bueno, no, realmente empieza en los amistosos previos a Italia 90, porque es un poco lo que nos va a dar el contexto de cómo estaba la selección y los partidos de Italia 90 también, lógicamente, pero quizá para ver un poco como punto de partida para lo que luego va a ser pues el final de la época de Luis Suárez, porque Luis Suárez a contra viento y marea se mantiene en el cargo y luego un año después, bueno, no llega el año realmente, pues es destituido por mor de los resultados, por culpa de todos los resultados malos que se fueron dando, que vamos a ir contando, y luego ya aparece un seleccionador de transición que luego fue muy exitoso, que es Vicente Miera, que también era un exjugador en primera división, y que luego, curiosamente, pues va a triunfar en la selección olímpica, ¿no? Pues es el único oro olímpico que tiene España en su historia, lo consiguió con Miera como seleccionador en el 92, y luego también fue destituido de mala manera por Javier Clemente, que es una figura a la que dedico un capítulo entero, porque es todo un personaje y en sus declaraciones era de tipo, pues lo que hubiera sido ahora un Mourinho, pues Clemente lo era en su época y había dos bandos muy diferenciados en España, tanto en la prensa como en los aficionados, los pro Clemente y los anti Clemente, pero así de fácil. Sí, o si estaba con él o en contra. Y Una de especie Italia, de bilardismo en sí, español. ¿no? Era o lo amabas o lo odiabas. Ahí, y bueno, y que ahí en el 90 bueno, vamos a tener también, ¿no? Lo último del doctor Bilardo en la selección argentina también. Sí, sí, sí. Es que son muchas historias cruzadas bueno, en el Inter del 90, ¿no? Nosotros jugamos con Uruguay, primero un partido malísimo, que uno se sale con un 0-0, no me empate a nada, y luego poco a poco el equipo va mejorando. Pues le va a ganar a Bélgica, va a ser primero de grupo, y bueno, también le gana a Corea con un hat-trick de Mitchell, que es muy recordado aquí en España. Y bueno, luego arrancamos la eliminatoria, pero por lo que podía haber sido esa Argentina-España en cuarto de final, pues no se dio por la derrota de España ante Yugoslavia en octavo, que cayó como un jarro de agua fría porque no se esperaba ni mucho menos. Pese al gran equipo que tenía Yugoslavia, nosotros nos sentíamos superiores. Es una cualidad también que tenemos, un defecto muy grande, que pensamos que somos más de lo que realmente luego somos, ¿no? Y Común, caímos. común eso. Eso es Sí, común, sí, sí. eso todos siempre pensamos que tenemos más de lo que damos y ese 90 ¿no? ¿Quién había un... Ay, mi memoria. Del que erra el penal de Uruguay, ¿no? En el primero... Sí, es Rubén Sosa el que er- manda. ahí erran, ¿no? El penal y permitió el empate. Y ahí en ese Mundial 90 tuvimos del lado de Argentina, ¿no? De la historia que contás vos, la otra mano de Dios, después de Sí, 4 años contra Rusia, que permite el empate y que Argentina termina entrando como como tercero, ¿no? uno de los mejores terceros cuando en los mundiales, ¿no? Clasificaban los 4 mejores terceros del grupo. Sí, sí, no. Y sí, ¿qué me No, no, decías? que digo que fue un mundial de muchísimo menos a más de Argentina, y quizás de España fue un poco de más a menos, ¿no? Cuando parecía que el equipo despegaba, se dio el batacazo con Yugoslavia, con esos dos goles de Stojkovic, ¿no? Que para nosotros pues, se suma a la lista negra de nombres
como los de estos dos libros que también tienen sus bestias negras, sus nombres. Y Argentina, pues bueno, un poco ahí al tran-tran, como se suele decir, pues fue avanzando y llegó a la final y por poco no la gana. Y por poco, fue muy ahí. Y yendo en el 90 que sin ánimo oh sí, la vas a revelar la edad, pero ¿qué edad tenías en el 90? Sí, sí, no, 10 añitos. Ahí Son era. más, ajá, son más recuerdos de niñez, poco claro en algunos momentos. Sí, sí recuerdo dónde estaba y qué hacía en cada partido, porque es una especie de enfermedad que tiene uno con el fútbol. Pero son más recuerdos mucho más tenues, ¿no? Más dispersos. Y luego ya lo que va a ser el 94, que ya te pilla con 14, que ahí ya tienes mucho más asentado. Aún así, siempre es recomendable volver a revivir la historia porque a veces, de forma inexplicable, en tu cerebro se quedan informaciones y cosas que tú recuerdas de una manera, pero cuando vas a volver a verlas eran de otra. Pero es que me ha Sí. pasado a mí como escritor y como aficionado, ¿no? Y no, dice, bueno, pero si esto yo estaba convencido que era así. Pues no, lo vas a ver y no es así. Y hasta el 90 llegan con Suárez, ¿no? Sí, Hasta el final del Mundial 90. Y ahí sigue Miera y él va a la Euro, ¿no? no, bueno, Va a jugar las eliminatorias de la por Euro. desgracia no fuimos a la Euro, de hecho es el detonante, ¿no? Porque es la última vez que España no ha acudido a un gran campeonato. Parece increíble, pero es así. Y ahí ya con Suárez se ve que el equipo no arranca y con Miera se intenta cambiar el modelo a un modelo de juego también que gustaba mucho del fútbol ofensivo, pero ya con la clasificación está totalmente perdida y ya bueno, viene un partido clásico, la última derrota en Sevilla con Francia, ya no la pida, pero ya España había perdido el tren claramente, luego hay una derrota en Islandia, la primera vez que España pierde en Islandia por 2-0, ya es un desastre. Pero bueno, se inicia la clasificación para USA 94 olvidando ya el Euro 92 con Vicente Miera, el equipo empieza ganando, jugando bien, pero de repente, pues, nada, pues la federación, el presidente decide hacer un cambio ahí y mete a Clemente, que viene con una idea de juego completamente diferente y sobre todo eso, con una personalidad tan fuerte que lo único que hace, bueno, lo único que hace no, una de las cosas que hace es dividir a la opinión pública. Y ahí en la clasificación cuesta, ¿no? No es una clasificación al Mundial que se haga, ¿no? Caminando, digamos, que Fue una un, clasificación que se transpiró. fue un dolor de muela, básicamente, porque aparte que estaba la siempre durísima Irlanda del Norte, Irlanda, Eire, ¿no? Con los McGrath, Staunton, con Jackie Charlton de seleccionador, un equipo rocoso, ¿no? Pat Bones, Cascarino, Aldrich. Ese equipo siempre te la iba a poner complicada y que llevaba 8 años sin perder en casa. Estaba Dinamarca, que era la actual campeona de Europa, la que había sido la gran sorpresa en el Euro 92. Y luego las selecciones, la República Soviética, ¿no? Estaba Letonia, estaba Lituania, había que ir allí en invierno, con el frío que hace allí, con campos muy malos, y el equipo pues empieza muy mal, muy mal. Hay un empate ahí con Letonia en las primeras jornadas, se empata con Eire en casa, el equipo no da señales de nada, se empata en Irlanda del Norte, que también es una selección muy menor, y la clasificación para el Mundial prácticamente está liquidada, se pierde en Dinamarca, y ahí ya parece que no, pues ahí ya tiene que hacer ganar los 3 últimos partidos sí o sí, ganar en Albania, ganar en campo de Eire cuando llevaban 8 años sin perder, y ganarle en casa a Dinamarca, lo que parecía una quimera. Se gana en Albania, fácil, y vamos a Aire, pues bueno, con casi al matadero, ¿no? Como suele decir, y ahí sorprende el equipo ganando 1-3, pero curiosamente con una alineación con 7 defensas, pero ganamos 1-3. ¿Qué te parece? Ahí, ¿no? Bien, una goleada saliendo a defenderse. Y después con la Dinamarca, era definir con la Dinamarca de los hermanos Laudrup, de Schmeichel,
no era fácil, era una Dinamarca que jugaba. Sí, era el mismo equipo del 92, más Michael Laudrup, que había vuelto, se había reconciliado con Richard Moller Nielsen, el seleccionador, y, por lo cual era el mejor equipo. El equipo, como tú dices, con Bilford, con Jensen, con los Laudrup, con Paulsen, con el Michael en la portería, Hawk, Finn Hansen. Era un equipo muy fuerte y España le ganó de forma épica, puesto que nos quedamos con uno menos a los 10 minutos por una falla del portero de Zubizarreta, fue expulsado y todo el partido era 0-0 y bueno, en el otro campo Eire no le estaba ganando a su vecino de Irlanda del Norte, con lo cual nos daba un pequeño respiro, pero un gol de Eire nos mandaba, bueno, que no íbamos a ir al Mundial, hasta que ya vino el gol de Fernando Hierro y ahí poco ya sacamos la cabeza y respiramos. Al final se clasificó España con Eire y Dinamarca quedó fuera, o sea que al final tuvo un final feliz, pero esos 90 minutos, revivirlos, yo todavía reviviéndolos ya todavía sufro porque se puso la cosa muy complicada. Y el partido lo terminan con 9, ¿no? La lesión Sí, ¿quién? Sí, El Goicoechea. Goicoechea. Sí, Goicoechea sí, que sí, es épico. sale lesionado y ya no tenían cambios para hacer Sí, y muy aguantar épico. con 9. Es un partido muy épico. Incluso tuvo hasta la posibilidad, Kiko, de marcar el 2-0. Y es un partidazo. La verdad es que es muy épico y revivirlo. A mí me encantó y de así también un poco lo plasmo en el libro, no solamente como revivir un partido, sino también un poco aportar los testimonios personales, ¿no? De cómo se vivían esos partidos, que realmente España siempre estaba perseguida por esa, entre comillas, mala suerte, es decir, que en el momento clave siempre pasaba algo que nos desplazaba de los grandes eventos y parecía que esta iba a ser una más de esa historia que se nos remonta pues prácticamente desde los Juegos de Amberes del 1920. Siempre en la historia de España está llena de fatalidades y parecía que esta iba a ser otra más con la expulsión de Zubizarreta a los 10 minutos, el día decisivo, ¿no? Que España tenía que ganar, ¿no? Claro, sí, sí. Y de ahí al Mundial, y era un grupo más o menos, ¿no? Porque tenías Alemania, Bolivia Uh-huh. y Corea, tenía y Corea. Corea del Sur. Ahí, recuerdo ese Alemania-Bolivia de inauguración del Mundial, ¿no? Donde por lo menos de este lado del océano hinchábamos por Bolivia para que, ¿no? Siempre el David contra el Goliat, y estuvo ahí lo aguantó un ratito Bolivia, Sí. pero... y Nosotros usted? nosotros le teníamos mucho cariño a Bolivia, lógicamente por su seleccionador, ¿no? Por Xavier Ah, Escargorta, por el bigotón. La segunda vez, no, la tercera vez que Bolivia iba a un mundial bueno, la primera vez que un entrenador español llevaba a una selección, no a España, a una fase final, ¿no? Eso que ahora ya está tan globalizado, ¿no? Por ejemplo, en este último mundial el seleccionador de Qatar era también español, ¿no? Entonces, pero en esa época era la bomba y parte de nuestro corazoncito y estaba con Bolívar. Le aguantaron bien, luego tuvo ese fallo de Carlos Turco en la salida, ¿no? La expulsión del Diablo Echeverri, que duró ahí 5 minutos, y la pelearon bien, pero no les dio para nada. Bastante sorpresa dieron en la clasificación, ¿no? Ganándole a Brasil, por ejemplo, la primera vez que perdía Brasil en eliminatoria. y España como para no desentonar, arrancan sufriendo, ¿no? En un partido liquidado lo terminan igualando. Sí, 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 es el ADN español. Al final, nosotros no ganábamos en un primer partido mundial desde el 50, entonces, bueno, sabíamos que esta iba a ser otra más. Bueno, a ver, no, había mucho optimismo porque a Corea le habíamos ganado en el 90, en una selección menor, pero España se pone 2-0 con un jugador menos, otra vez, pero bueno, 2-0 arriba, quedan 10 minutos, partido liquidado o no, porque luego un rebote de una falta y hacía mucho calor, mucha humedad, el equipo se vino abajo los últimos 10 minutos y bueno, llegó el 2-2 en el descuento y bueno, pues, no solamente por no ganar los puntos, sino porque es que al próximo partido había que enfrentar con la todavía un vigente campeón del mundo, que era Alemania, que si perdías ahí, pues prácticamente estabas también una vez más fuera del Mundial. ¿Claro? Y a veces que uno dice, ¿no?
que hay técnicos que vos digas te empatan el partido estando 2-0, o sea, técnicos de un ADN más defensivo, es decir, no, no te lo pueden empatar, ¿viste? O sea, que si vos tenés un técnico que sigue buscando, es decir, bueno, estás 2-0 y seguís buscando y te lo empaten, y bueno, pero un técnico, ¿no? Que se caracterizaba más por saber defender que le termina empatando, me imagino, no, no querría haber estado en ese vestuario como jugador, ¿no? Cuando Sí, volvieron. claro, al final, ¿no? Si pinchas en tu propio, en lo que tú defiendes mejor, en las cosas que mejor haces, pues todavía te enfada más, ¿no? Pero es verdad que el equipo acabó muy mal físicamente, y todos le echan eso, la culpa al calor. Evidentemente el ritmo de los coreanos fue muy alto, pero bueno, no se esperaba ni mucho menos que te pudieran empatar. Y eso sembraba muchas dudas para lo que pudiera venir con Alemania, ¿no? Porque decíamos, bueno, pues si Corea nos empata un partido, pues qué va a pasar el día de Alemania, ¿no? Nos tenemos que echar a temblar, ¿no? O tenemos que preparar las maletas. Pero luego España, es verdad que en ese partido que se jugó en Chicago, pues la verdad es que jugó muy bien. Jugó muy bien y sacó un empate valiosísimo para apretar el grupo y para dejarlo todo abierto para Bolivia. Y ahí metimos el todavía recordado gol de Goicoechea a Bodo Illner, que aún todavía no se ha descubierto si era, evidentemente era un centro y no era un remate a portería, pero un centro que se envenenó de forma primorosa y acabó en la portería alemana. Y ahí la clasificación a octavos. Sí, 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 al final se saldó con la victoria con Bolivia y esos dos goles de Caminero nos dieron que al final fue el mejor jugador de España en ese mundial, la- el pase a octavo. Y bueno, yo lo voy contando también un poco a modo de como viaje, ¿no? Porque bueno, justo me coincidía con el viaje del colegio y entonces yo en cada ciudad me paraba, o sea, era un viaje como de muchas ciudades. Entonces yo recuerdo cada partido en cada ciudad, ¿no? Entonces era un poco como ambientándome en cada sitio que iba viendo un partido de España y recuerdo perfectamente dónde lo vi cada partido. Y en este caso, pues llegamos los temidos cruces, ¿no? Que siempre España en eliminatorias no era muy solvente y llegaba ante una Suiza que era un equipo que jugaba muy bien al fútbol, quizá un poco blandito en defensa, como luego se demostró, pero que lo había hecho muy bien en su grupo, un grupo con Colombia, con Suiza y con Estados Unidos, y que tenía jugadores de mucha calidad. No sé, recordará a Esforza, a Alain Suter, a Chapu Isat, que era un pedazo delantero del Borussia Dortmund, y un equipo que se le respetaba mucho, y sobre todo eso, porque España en eliminatoria no había sido muy fiable. Y bueno, y se pasan esos octavos. ¿Ese lo viste en dónde, el de octavos? El de octavo en Girona, o Gerona, como cada uno quiere decir ya. Sí, recuerdo cada partido en cada sitio. En Girona, que además, bueno, como es sitio, bueno, de Cataluña, ¿no? Pero yo no recuerdo en ese momento que hubiera un ambiente hostil, ni mucho menos. Estaba todo el mundo en las terrazas, en los bares, festejando, bien, normal, todo en buena convivencia. Y ahí se pasó a octavo, a cuarto, bueno, sobre todo porque, bueno, también, bueno, yo soy del mismo pueblo de Fernando Hierro, que además marcó el primer gol, ¿no? Con lo cual, pues el orgullo era todavía mayor, ¿no? Porque imagínate un grupo de, no sé, de 40, 50 niños con sus profesores fuera del pueblo y llevando a gala, evidentemente, que uno de mi pueblo había marcado el gol que abrió el marcador, el 1-0, para el 3-0 final, así que todavía mucho más orgullo, ¿no? Y luego ya preparados para enfrentar a Italia en cuarto, una Italia que no metía miedo ni muchísimo menos y que se había metido casi de rebote en los cuartos finales, ese increíble partido con Nigeria, que remontaron en el último minuto y que luego en la prórroga el codino Roberto Baggio vacunó a los nigerianos, ¿no? Pero no era un equipo que metiera excesivamente miedo, más allá pues, que de su seleccionador Saki, pues que era la bestia negra del equipo español en Europa, ¿no? Pero no, era un choque de igual a igual. Y acá ya para nosotros ese mundial ya tenía el sabor amargo, ¿no? De lo del Diego, y ya Ujú. no, es como que eh, los partidos ya de cuarto y los de semi los vimos más que los que somos más fanáticos del fútbol, pero ya acá como que se desinfló Sí. bastante
el seguir el Mundial, ¿no? Sí, se ve de otra manera, ¿no? Cambia uno el Sí, chip, ¿no? Como en este último con España, ¿no? Ya lo ves como un aficionado neutro y no como un fanático de los tuyos, ¿no? claro, y nosotros más con el derrumbe del sueño que era tenerlo al Diego ahí y la forma en que se va, ¿no? Sí, además es que pero es muy curioso porque luego ya con los años, ¿no? Analizando, ¿no? El tremendo equipo que tenía Argentina, mucho mejor, te diría que a lo mejor ninguna de las otras tres veces que Argentina fue campeón del mundo. A lo mejor es una cosa que está en mi cabeza, pero ese equipo con Redondo, Simeone, Balbo, Canigia, Maradona y Batistuta, es que, es que Pero no creo que haya un equipo de medio campo para adelante más bueno que ese, ¿eh? sí, no, 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 era impresionante, era un equipo que uno lo veía como demoledor y que bueno, y que no se supieron reacomodar al, a la caída, a la salida del Diego. Sí. ¿Y usted qué partido? Hay un partido polémico, Sí, que es no un es el partido que atrás con Corea, es otro, otro sí, atraco. sí, sí, al final las dos historias tienen un hilo conductor que son los arbitrajes y mira que yo como técnico no me gusta nunca hablar de arbitraje y todos nos equivocamos, ¿no? Pero en este caso las dos veces cayó del otro lado. Este partido es un partido muy intenso que Italia arranca ganando 1-0, un golazo de Dino Baggio, lo empata Caminero, el partido va igualado y se va a dilucidar en dos jugadas en dos áreas. Primero una muy torpe de Julio Salinas, delantero de la selección española, mano a mano con Payuca, que falla estrepitosamente. En el otro área es cierto que Roberto Baggio hace una jugada maravillosa para poner el 2-1, pero viene la jugada crucial, ya en el descuento, con España apretando y Italia totalmente sometida. Pues un balón al segundo palo, un codazo voluntario y muy agresivo de Tassotti a Luis Enrique, que era un penalti clarísimo, que hubiera sido el penalti para el 2-2, para la prórroga, y la consiguiente expulsión de Tassotti, ¿no? Para un tiempo extra con un jugador menos, con Italia claramente en desventaja física, ¿no? Entonces, bueno, se nos quedó ahí la cara de tonto, como suele decir, bueno, una frustración más que también se sumaba, como digo, a la historia de España en los mundiales y a la historia negra de España con los arbitrajes, que nunca ha tenido suerte en muchos momentos donde pues ha estado ahí para poder avanzar de ronda y siempre surgía algo que te echaba para atrás. En este caso fue el colegiado, ¿no? Sandor Pool, que murió hace poco, por cierto. Ah, mira, esa no la tenía. Mm. Y, y ahí el libro llega hasta ahí, ¿no? Sí, O ahí ahí para hasta. ese, ahí corta, porque bueno, al final era elegir un tramo de la historia, ¿no? Y ese era el epílogo, ¿no? Y un poco el reclamo del título, ¿no? Que jugamos como nunca, pero el día que jugamos contra Italia jugamos muy bien, pero perdimos, pues como la historia de nuestra selección nos lleva, ¿no? Entonces ahí era un punto de dar el cierre, ¿no? Y a partir de ahí pues bueno, tuvo buena acogida el libro, gustó mucho y mucha gente pues me animó, oye, pues la continuación y tal, ¿no? Pues entonces el siguiente Atraco en Corea lo vamos a arrancar en la clasificación para la Euro 96 y hacemos un repaso desde ese 1900, final del 94 hasta el epílogo que va a ser pues precisamente Atraco en Corea, que es el Mundial de 2002 y la actuación de Gamal Al-Gandou. ¿Y pasás por el Mundial 98 o no Sí, lo? todo. Ah, Hacemos un repasito, claro, más pequeño, más corto, porque claro, ahí caben, pues creo que recuerda que eran 84 partidos. Entonces, claro, ya es un resumen mucho más somero, pero igualmente me lo vi todo y vamos eso, por la clasificación, la Eurocopa 96, clasificación Francia 98, Francia 98, que por desgracia fueron solo tres partidos, porque nos fuimos en primera fase, en Eurocopa 96 nos vamos por los penaltis y ahí prácticamente acaba el ciclo de Javier Clemente, con un partido bochornoso de clasificación para la Euro 2000, que es en Chipre, que perdemos en Chipre 3-2, y ahí ya destituyen a Clemente. Y empieza la era de José Antonio Camacho, leyenda del Real Madrid, hasta, pues precisamente hasta 2002. Con el Mundial acaba el libro y acaba también Camacho, que decide abandonar
la selección y bueno, vamos contando un poco todo y 2002 va a ser el centro principal del relato. Y del Mundial 98, qué recuerdos manejas ya? Uy, muy bonito, muy bonito. Lo tengo mucho cariño. La verdad es que vi todo y siempre he buscado una excusa para ver los partidos y le tengo mucho cariño a todo, ¿no? A la Chile de Salah y Zamorano, a esa Brasil de Ronaldo que nos maravilló a todos, ¿no? Dinamarca jugó muy bien, España estuvo muy mal, Francia sin brillar se llevó el título, una Italia, eso, con un Roberto Baggio en su madurez, en sus últimos años, ¿no? Y muchísimos recuerdos y la verdad es que le tengo un cariño especial a ese mundial. Para mí es de mis favoritos, ¿no? Pero empezaba muy bien con Suker, no sé, con Ah, Kluivert, claro, sí. está claro, el gol bueno, te iba a decir, el gol de Bergkamp, Y sí, perdóname sí, que está te lo bien, está nombre, bien. Pero es pero es un parte de la golazo, historia. es un Sí. golazo, la expulsión del Burrito Ortega también, ¿no? Que por Ahí desgracia pues también es. pasó a la historia. Sí, 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 esa eran los grandes fracasos, ¿no? Siempre veníamos, ¿no? Desde el penal ese del 90, decía, uy, el 94, lo del Diego, el 98 Ortega, bueno, el 2002 ni hablemos Mm. nosotros, ni hablemos nosotros, esa ida temprana del 2002 creo que se compara con el 98 de España, ¿no? Donde uno no piensa Sí, en que no podemos, siempre dice, pasar de grupos es lo mínimo y después de pasar de grupo hablamos, después ya, y quedar en grupo es una cuestión, pero bueno, eso ya entraría en el Mundial en el 2002, donde va el atraco en Corea, que lo vamos a charlar ahora en un ratito, pero vamos a hacer un pequeño cortecito y volvemos a la segunda parte para charlar de ahí y después un cachito de la actualidad del Madrid, ya que te tenemos por estos lados. hombre, un poquito de Champions, ¿no? Un Que poquito siempre de- apetece, ¿no? De ese Madrid City y de ese derby de la Madonina, ¿no? De Inter de Milán, Milán en semifinal. O sea que panel de lujo, pues seguimos sin problema. Ahí dale, así que vamos a dar un pequeño cortecito.